Estimados estudiantes, espero que se encuentren bien junto a sus familias. En este video vamos a realizar la retroalimentación de la guía 2, de la cual he seleccionado 4 ejercicios. Como propósito de la clase sería representar los datos obtenidos mediante tablas de frecuencia. Incluyen histogramas, trabajan con diferentes datos y representan la información con el gráfico adecuado. Recordemos que aún no empezamos con la unidad que corresponde al electivo de tercero. El objetivo de aprendizaje es mostrar que comprenden las medidas de tendencia central, es decir, moda, media, mediana, para datos agrupados y datos sin agrupar, y el rango. Iniciaremos con este cuadro resumen de la parte que hemos estudiado. Primero nosotros estudiamos las variables. Estas variables se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas toman valores numéricos. En cambio, las cualitativas no toman valores numéricos, por ejemplo, el estado civil, grupo favorito, etc. En el caso de las cuantitativas, estas se dividen en discretas y continuas. Las discretas son las que toman valores finitos y las continuas infinitos. Por ejemplo, en las discretas el número de hermanos, edad, entre otros. Y en las continuas el peso, la estatura. También estas variables nosotros las podemos representar mediante tablas de frecuencia y también gráficos. Recuerden que los gráficos van a depender de la variable que estemos ocupando. Tenemos los histogramas, los gráficos circulares, entre otros. Ahora, estas variables se pueden representar mediante medidas estadísticas, que hay varias, pero nosotros estamos trabajando con las medidas de centralización o también llamadas de tendencia central, que son la moda, la media y la mediana. Estas medidas son las que nos indican en torno a qué valores se agrupan los datos. La explicación de cada una de ellas la vimos en el video anterior. Ejercicio 6 de la guía, se nos presentaba una tabla y nos piden determinar la mediana. Yo agregué la frecuencia absoluta acumulada porque primero debemos determinar la posición, sabiendo si es par o impar el total de datos. Entonces, como nos dio 20, que es par, debemos aplicar la fórmula de n medios y n más 2 dividido en 2, que nos dio como resultado la posición 10 y 11. Los valores que están en la posición 10 y 11, primero tenemos el 15, que quedó justo en la ubicación 10, y el siguiente sería el 16. Si nosotros ordenáramos los datos, estos dos números son los que van a quedar en el centro. Entonces tenemos que ahora esos dos valores promediarlos. Nos quedaría 15 más 16 dividido en 2, lo que nos va a dar como resultado 15,5, que sería la alternativa B. Ejercicio 11 de la guía, se nos presentaba un gráfico circular donde habían varios porcentajes. Eran 800 estudiantes que se matricularon en distintas carreras. Ahora, nosotros nos piden saber la cantidad de estudiantes que se matriculó en ingeniería. Entonces yo aquí anoté que en el gráfico circular corresponde al 30%. Entonces, aplicando la regla de 3, sabemos que el total de estudiantes matriculados equivale al 100%. No sabemos la cantidad de estudiantes que se matricularon en ingeniería, pero sí sabemos que corresponden al 30%. Entonces, aplicando la regla de 3, tenemos que a 800 tenemos que multiplicarlo por 30 y el resultado dividirlo en 100. Podemos simplificar, lo que nos va a dar como resultado, en este caso, 240. 240 estudiantes se matricularon en ingeniería. En el ejercicio 16 se presentaba un histograma en donde se les preguntó a un grupo de personas su masa. Ahora, de este histograma se hicieron varias preguntas, pero yo me detuve en el rango y en la amplitud. Entonces, recordemos que primero el concepto de rango es la diferencia entre el dato más alto de este histograma, que en nuestro caso sería el 70, y al 70 tenemos que restarle el menor, es decir, 20. El rango sería entonces de 50. Ahora, en el caso de la amplitud, es la diferencia entre los límites de los intervalos. Sacando con cualquiera es la misma amplitud para todos. Yo voy a tomar el primero. Entonces, a 30 le voy a restar 20 y eso me va a dar 10. Es decir, la respuesta correcta era la alternativa C.
En el ejercicio 18 nos daban 3 afirmaciones y en relación al gráfico teníamos que ver cuáles eran verdaderas. La primera dice, 13 personas tienen 20 años o menos. Que a lo mejor al principio podríamos haber visto e inmediatamente haber sumado eso, pero se está considerando el 20. Por lo tanto, la primera es falsa. La segunda afirmación dice, la marca de clase del tercer intervalo es 22,5. Es decir, de este intervalo, entonces a 20 yo le voy a sumar 25 y lo voy a dividir en 2. Y esto me va a dar como resultado 45. Y si yo a 45 lo divido en 2, justamente da 22,5. Entonces esta sí es verdadera. Y la tercera dice, el 40% tiene menos de 25 años. Entonces, ¿cuántos son los que tienen menos de 25 años? Tenemos los primeros porque tienen de 10 hasta 15, de 15 a 20 y de 20 hasta 25. Pero viendo que el último extremo no se considera ese valor, por lo tanto nos sirven los 3 primeros. Y esa suma da 25. Da 25 de un total de 50. Y eso sería el 50%. Entonces esta también es falsa. La alternativa correcta en este caso entonces era la B. Les dejo esta frase para que vean que la matemática va más allá también. Haré de mi vida una matemática. Sumaré alegrías, restaré dolor, dividiré las penas, multiplicaré el amor.